Primero, agradecer a Dabar que me haya invitado y especialmente a Jacobo para que pueda intervenir con todos vosotros, donde ya he intervenido y he sido parte de vosotros, con lo cual me reúno con una serie de amigos en un plan de tertulia. Independientemente que desarrolle una ponencia, que intentaré que sea lo menos árida posible, luego podéis preguntar, pero preferiría que sea al final y no interrumpir. Como ha dicho muy bien Jacobo, nos encontramos con un tema especial y poco conocido, aunque quien ha conocido mis libros ya está publicado. También muy recientemente en Israel se publicó una monografía mucho más grande, que es cómo España ayuda a Israel en lo que es la salida clandestina de judíos de Marruecos. Para muchos de nosotros, el año 1994-95 fueron los primeros años en que veíamos venir pateras y barcos pequeños desde Marruecos o la costa del Sáhara hacia Canarias, y es cuando comprendimos y vimos lo que era la inmigración de magrebíes y subsaharianos que buscaban una vida mejor en esta Europa que todo el mundo quería venir. Han continuado y más recientemente en los últimos años hemos visto llegada de sirios y de libios a Lampedusa. Pero tendríamos que recordar que las primeras pateras, las primeras emigraciones clandestinas, suceden en 1959, 60, 61, y no eran subsaharianos, no eran magrebíes. Sí que, por supuesto, eran magrebíes, pero eran de raza judía. Eran judíos que vivían en Marruecos y que entre 1958 y 1961 tienen que tomar el camino de la salida clandestina de Marruecos, puesto que el nuevo régimen marroquí, desde 1957, desde noviembre del 57, prohibió a los hebreos nacionales marroquíes que pudieran emigrar al Estado de Israel. Por lo tanto, cuando hemos visto esas imágenes lamentables de muertos en las costas españolas, en Almería, en Canarias y más recientemente en Lampedusa, también sucedieron, porque la primera patera y por la cual se descubre toda la operación de la salida clandestina de judíos de Marruecos sucede el 10 de enero del 61 con un pequeño barco que se llamaba Prisce, en hebreo Egod se bautizó, donde había 44 judíos, de los cuales 43 eran judíos hebreos, menos el telegrafista, el jefe de radio, que era un agente del Mossad, y el capitán del barco en español. Era un barco español matriculado en Algeciras y que ya había hecho 7 viajes entre la playa de Alhucemas, entre Melilla y Gibraltar, y este naufragia el día 10 de enero del 61, muriendo todos, menos el capitán español, lo cual en los informes que yo vi del Mossad decía que había sido casual, pero especialmente de los 45 tripulantes que estaban en el barco, 44 fallecen, solo se pudieron recuperar 22 cuerpos. Eso sucede en el 61 y en el año 1995 el Reino de Marruecos permite exhumar los cuerpos y fueron enterrados en Asot, en Israel, 22 cuerpos de los 44 fallecidos, y a partir de ese momento, el 10 de enero del 61, es cuando se descubre toda la operación. ¿Y por qué tiene relación España? Porque en esa operación interviene de una forma muy activa España como una acción humanitaria, que sería lo sorprendente. Nos encontramos en el año 61 cuando ha naufragado el Piscis, el Egod, pero la colaboración española comenzaría en el año 59. El Estado de Israel geoestratégicamente ya se acerca a España en el año 55-56, en el sentido, la diplomacia israelí, en los informes que ellos desarrollan, analizan que a partir del 56, que más o menos ellos prevén que pueda haber la independencia de Marruecos, al mismo tiempo de toda la parte norte de África, Argelia, Túnez, pero digamos concretamente Marruecos en el año 56, ellos en los análisis internos se encuentran que los dos frentes que va a ser en la entrada del Mediterráneo, entre comillas, como ellos escriben, van a estar en manos de los enemigos, es decir, un país árabe y un país como España, a los cuales
Israel no mantenía relaciones diplomáticas, puesto que desde el 48 muy directamente habían renunciado a tener relaciones diplomáticas. Es más, en el propio año 48 no habían solicitado su reconocimiento como Estado, no solo pidieron a dos Estados, a Alemania y a España, y posteriormente, desde el año 48 hasta el mismo 56, se habían negado rotundamente en solicitar ese reconocimiento diplomático. En ese momento, al considerar que posteriormente, geoestratégicamente, iba a ser de interés que uno de los dos lados no fuera enemigo, entre comillas, existe un cambio de posición dentro de la diplomacia israelí, que básicamente estaba en manos del Mapai, en manos del Partido Laborista, igual que la presidencia del gobierno, entonces de Ben Gurión, y los diplomáticos consiguen que, por lo menos en el año 55, Israel vote a favor de España la entrada en la UNESCO, en el año 56 se vote a favor de la entrada en Naciones Unidas, y al mismo tiempo es cuando existe una petición formal del gobierno israelí, una decisión que toma el Consejo de Ministros israelí para solicitar el intercambio de embajadores e intercambio de reconocimientos, no establecimiento de relaciones, sino reconocimientos, que es un matiz importante, cosa que el gobierno de España entonces rechaza. Pero ese motivo del acercamiento político venía porque ya iban a encontrar que efectivamente España podía ser útil para la colaboración humanitaria de una gran población judía en el norte de Marruecos. Consideramos que Marruecos, cuando nace el Estado de Israel en 1948, podía tener en torno a 420.000 judíos. Salieron unos 70.000 judíos con el nacimiento del Estado de Israel y posteriormente hasta la independencia, desde 1948 del 48 hasta el 56 salieron unos 70.000, de los cuales 3.000 serían judíos hispano-hebreos, hispano-marroquíes, que estaban en lo que serían el protectorado español. Por ejemplo, gran parte de la comunidad judía del Arache emigró en ese momento a Israel. Pero permaneció como una gran cantidad de judíos, 270.000 todavía permanecían cuando se independiza Marruecos los judíos en Marruecos, cuando se independiza Marruecos. En ese momento, el Estado de Israel, hay una primera fase, 56-57, que es preparar, digamos, una serie de organizaciones clandestinas dentro de Marruecos para lo que podía ser, digamos, la protección de las comunidades. Pero la situación de Marruecos se complica en el año 50. En principio, el gobierno marroquí de Mohamed V fue bastante, entre comillas, colaborador con la población judía. En el año 56 incluso existió un ministro que era el ministro judío de Correos, también se nombró otro judío en el Consejo Consultivo. Pero a partir, por ejemplo, del 13 de mayo del 56 se prohíbe la inmigración a Israel, se cierran las oficinas de inmigración a Israel, se detienen y se deportan a 20 judíos, a 20 israelíes que vivían en Marruecos, y ya efectivamente el Consejo Mundial Judío, digamos, se le cierra un campamento que estaba en Mazagán, que era donde salían gran parte de los judíos hasta la emigración. En julio del 57 ya se prohíbe totalmente la emigración, no solamente a Israel, sino a cualquier otro país por parte de los que eran los judíos. Esto se agrava, según informaciones de los archivos españoles, el Ministerio Español de Defensa, que entonces era el Ministerio del Ejército, que el Servicio Secreto Español dependía de lo que era el Estado Mayor del Ejército, tercera sección, que tenía un análisis muy profundo de lo que sucedía en Marruecos. Identifica, por ejemplo, en un informe que se desarrolla en el año 58, como que literalmente las palabras, los obreros son vejados y varios estudiantes han sido detenidos simplemente por llevar los colores de la bandera de Israel en el gorro. Esto se complica cuando Marruecos en 1958 se integra en la Liga Árabe, y cuando en 1960 hace su primera visita el líder Nasser a Casablanca, aprovechando una conferencia de países afroárabes. Entonces, el gobierno de Israel en el 56-57 comienza a preparar todo lo operativo para cuando llegue el caso, como efectivamente llega el caso a partir del 57. ¿Y dónde interviene España? Efectivamente, la salida hasta noviembre del 57, vía Ceuta, habían salido en torno a 1.200 judíos de forma legal,
permitida sin pedir cierta, digamos, ayuda al gobierno español. Pero sí que a partir de noviembre del 57 se encuentran que la prohibición de salida lleva a que se tiene que hacer de forma clandestina. Por lo tanto, se pone en marcha una operación mucho más grande que se llama, a nivel de código, Operación Jacking, que se desarrollará desde 1958 hasta el año 1961. Luego habrá una segunda operación Jacking 2 del 61 al 64, que ya lo explicaré, pues tiene también su intríngulis. Pero en esa operación del 57 hasta el 61 España interviene de forma muy actora, de una forma muy protagonista. Y les va a sorprender los datos, aunque quien haya leído los libros, eso ya lo he dicho, algunos nombres no, que aparecerán próximamente, pero digamos que sorprende, por ejemplo, cuando el gobierno de Israel solicita al gobierno español esa colaboración humanitaria, se desarrolla a través de un personaje que ustedes se van a sorprender tanto como me sorprendí yo cuando lo leí en los papeles. Es decir, era normal que entonces el jefe del Estado Mayor del Ejército, del cual dependía la tercera sección de información, que eran los servicios secretos, ahora se llama CNI, antes se llamó CSIC, anteriormente se había llamado CSEC, pero digamos que era la tercera sección del Estado Mayor del Ejército, era Agustín Muñoz Grande. Agustín Muñoz Grande había sido el general divisionario que había mandado la primera parte, que luego fue Esteban en la División Azul, que había jurado lealtad a Hitler, y que ese mismo general que había dirigido la División Azul para luchar junto a los alemanes nazis, que han sido los mayores asesinos del pueblo judío, cuando una persona se le acercó el 18 de noviembre del 57 para pedirle ayuda, él habló con el general Franco y el general Franco permitió la operación de que los agentes del Mossad utilizaran Ceuta, Melilla, Algeciras, Málaga como lugares, y luego otros de salida clandestina. En ese momento el jefe del Mossad en París, que luego fue primer ministro de Israel, llamado Isaac Shamir, se traslada a Madrid y se encuentra con el entonces presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Max Massin, y le explica que para desarrollar lo que se considera en Israel como la gran operación es mucho mejor contar con la colaboración española. Con lo cual Max Massin identifica a una persona que tiene buenos contactos y buenas relaciones con el jefe del Estado, que se llamaba Isaac Salama Benatar. Efectivamente, Isaac Salama Benatar y la familia Salama había sido una familia que, a través de los contactos militares de Melilla y del norte de Marruecos, habían desarrollado en todo el periodo africanista del ejército español unas buenas relaciones con bastantes miembros del ejército español. Y Isaac Benatar, que tenía una relación bastante íntima con la familia Salama, utiliza también dos vías. Una, la del propio Agustín Muñoz Grande, al cual había conocido en Melilla durante las campañas de Marruecos y que luego había tenido relación con él, de amistad, y también el entonces primo hermano del general Franco, Franco Araujo, que era además su secretario personal. Vía esa pinza se llega al general Franco. El general Franco autoriza varias cosas. Autoriza la concesión de pasaportes falsos a agentes del Mossad, facilita que haya un campo entre la línea de Gibraltar como lugar de recepción de los barcos que están llegando desde el norte de África, facilita que un campamento o cuartel de la Legión que está al lado de Ceuta también pueda acoger judíos, y digamos desde la jefatura del Estado y desde el Ministerio Militar se facilita una serie de misiones que, por ejemplo, pasan totalmente desapercibidas para los diplomáticos españoles y también para lo que serían los gobernadores militares o los que serían los responsables civiles de las plazas de Ceuta, Melilla y de Málaga. Solamente existe en exteriores existe un documento que efectivamente es de nuestro cónsul Belachana en Jerusalén, en el cual se extraña cómo ya en el año 60 los visados que pedían los funcionarios israelíes ya ni siquiera ponían que era de turismo de España, ya ponían en relación con la colaboración por los servicios de información. Entonces ya se sorprendía y decía, y hay uno muy expeditivo y dice,
acaban de secuestrar a Eichmann en Argentina y, ojo, Madrid, que algunos de estos agentes podrían estar en las operaciones de caza de nazis. Por lo tanto, ojo, que en España también hay nazis refugiados, pero la verdad es que, aunque el tema de nazis en España era otro tema, básicamente lo que venían era a estar en bases. Por ejemplo, Isaac Becker, que era un agregado, se situó en Melilla. Jaime Dorón se situó en Tetuán. O sea, se fueron situando. La operación fue muy grande a nivel de agentes porque en ese periodo entre el 58 y el 61 salieron en torno a 70.000. De esos 70.000, 25.000 fueron de forma muy clandestina. Cuando digo muy clandestina, digo que se utilizaron desde pequeñas pateras de 10, 15 personas hasta el propio Pistis, que naufraga, que son 43, el coche correo que transportaba casi cada 2 días a Málaga entre 5 o 10 personas, en taxi. Es decir, había distintas operaciones que luego comentaré. Lo importante, como digo, es el enlace. Quien pide al general Franco la colaboración con el Mossad para una actitud humanitaria de salvación es el mismo general que había dirigido la División Azul al lado de las fuerzas alemanas, incluso había sido condecorado por el propio Hitler personalmente. Como digo, efectivamente, durante ese periodo, que ya es muy efectivo, no es el año 55-56, que es de preparación, entre el 57 y el 61, que es la fase de ejecución, España interviene básicamente a partir del año 58, que es cuando realmente el gobierno de Israel prevé y ve que efectivamente es mucho más complicado sin ayuda exterior. Como he dicho anteriormente, en el año 58 Marruecos se integra en la Liga Árabe y en el propio enero del 60 el propio Nasser visita. Por lo tanto, en el año 60, por ejemplo, a los judíos hebreos de Marruecos se les prohíbe tener cualquier tipo de correspondencia con Israel, se cierran algunos comercios, es decir, existe un estado que la propia documentación del Ministerio de Defensa español considera que es una situación límite para la propia población judía que entonces allí hacía. El número 2 del Mossad, entonces, que estaba dirigido por Yasser Harel, el número 2, que tenía un origen sefardí, se llamaba Toledano, era Shmuel Toledano, el vicepresidente, se traslada con el agente que luego va a ser coordinador de la zona española, Jaime Dorón, a Madrid, junto con un tercer agente que era el contacto de Mas Massin y de Isaac Salama, que era Efraín Rafael, que iban a ver al propio Muñoz Grande en lo que sería hoy Presidencia del Gobierno Castellana número 3. Y ahí se establecen, digamos, los límites un poco de esa colaboración, que fue totalmente amplia porque no me consta que se haya dicho algo que no en aquel periodo. Esa colaboración, como he dicho, del total son unos 70.000 que salen, 25.000 podríamos decir que salen directamente por la ayuda del gobierno español en ese periodo, y el periodo más activo se produce entre el 20 de febrero del 60 y el 28 de noviembre del 61, por lo tanto unos 17 meses, que salen en torno a 5.000 personas, ya con colaboración incluso de militares españoles en esos dos campos. He dicho, el cuartel de la Legión, que está en Ceuta, el campo que se ha abierto, digamos, entre comillas, bajo la organización de la Organización Sionista Mundial, pero que es del Mossad, que está allí entre la línea y Gibraltar, y otra base que era en Málaga. La base de Málaga era normal, es decir, la salida se hacía Melilla, Ceuta, a la base que tenían en un campamento entre Gibraltar, en la línea de Gibraltar, y otros iban directamente a Málaga, y de Málaga sí se trasladaban a Marsella, Nápoles, y desde Marsella y Nápoles ya se podían dirigir a Israel. No había el gobierno español sí que solicita que no haya emisión directa de Málaga a Israel, sino que se traduce de puntos intermedios, que es básicamente Marsella, el 95%, y unos poquitos que se trasladaron a la zona de Nápoles, de los puertos. Hay que también considerar que existe otro tema también
nosotros recordamos que hace poco fue el tema de la isla de Perejil, cuando el conflicto que tuvimos con Marruecos. Pues en esta operación secreta se utilizan también 3 islas. Se utilizan las islas del Peñón de Chafarinas, no, la isla de Chafarinas, el Peñón de Alucemas y Vélez de la Gomera. Una cuarta que era Alborán, porque muchos de los barcos eran tan pequeños y tenían tan poco fondaje que no podían hacer un largo recorrido. Las 3 islas de Isla de Chafarinas, Peñón de Alucemas y Vélez de Gomera estaban muy cerca de la costa, eran de entre 2 y 5 kilómetros, ya de Alborán eran 85. Y se establecen, como he dicho, muchas operaciones que debían haber... Se descubrieron finalmente, ya digo, con el hundimiento, el naufragio del Piscis. Pero anteriormente, hasta ese momento, de enero del 67, por ejemplo, la operación Gili, que era a través de Ceuta, la producción Pez o DOC, entre el 59 y el 60, que era a través de barcos desde el Rincón y Castillos hacia Ceuta. La operación PAR desde Casablanca a Rabat, Rabat Kenitra Fez, Fez Situán, y desde allí a Ceuta. Y desde Ceuta a las operaciones españolas. La operación Gurg, que se llegaba a Larache, y desde Larache con barcos se iba hasta Ceuta. La operación Piano, que de Tetuán se iba a pie por la noche hasta Ceuta. La operación Asunción, desde Casablanca a Tánger y desde Tánger a Ceuta. La operación Lip, desde Fez a Marchica y desde aquí en barco a Melilla, de Melilla a la península. Operación Sardina, desde Melilla. La operación Aligua, desde Melilla. La operación Taxis, que se utilizaban taxis. La operación era 5 personas que caben en un taxi, se metían en un taxi y se trasladaban, salían de territorio marroquí, muchas veces también con pasaportes falsos. Según la documentación, no ha encontrado documentación española, porque la documentación del Servicio Secreto Español, de lo que antes sería la tercera sección española, no está abierta. La documentación israelí, que sí que tuvo un permiso especial para ver este dossier, determina, por ejemplo, que sí que el gobierno español facilitó 2.370 pasaportes, porque el pasaporte español se podía, para los agentes israelíes se podía entrar en Marruecos sin necesidad de visado, y al mismo tiempo para población, si tenías pasaporte español podías trasladarte perfectamente desde Marruecos a España, efectivamente. Aligua en Melilla, la operación Taxis, la operación de Larache a Melilla, la operación Homer de Casablanca a Melilla en el año 59, la operación Anís o Anita de Casablanca a Tisuara y de allí a Samar y de allí por las montañas a Melilla, la operación Manos de Casablanca a Melilla. Es decir, básicamente es Melilla, pero también en el año 58, sin conocimiento de la autoridad española, pero los israelíes ya habían preparado una operación si había algún conflicto de salida del norte, era vía Ifni, que también seguía siendo una posesión española independiente después de la concesión de la independencia en el 56. Por lo tanto, entre el 57 y el 59, que no es la más grande de salida por Ceuta y Melilla, se considera que si había un problema con la salida del norte, se podía utilizar, y estaba totalmente preparada, la operación IFNI también, sin conocimiento español. Se hubiera pedido conocimiento, y por lo que hemos visto después en los papeles, si se concedió permiso con la salida norte, seguramente España, Canarias o algo así, exactamente, hubieran concedido la operación en ese caso. Pero como he dicho anteriormente, todo cae el 10 de enero del 61, cuando esa pequeña embarcación que tiene patrón español, que estaba anclada en la línea, que ya ha hecho 7 viajes, en ese último viaje, por una mala mar, en las playas de Alucemas, pues naufraga, y los 44, de los cuales 43 eran judíos marroquíes, uno que era la agente del Mossad, que era el rey Dorif, y el patrón que era un español que se salva, fallecen, con lo cual aparece en la opinión pública, sobre todo porque los marroquíes, entonces el Istiklal, que era el partido que entonces gobernaba, lo pone encima de la mesa y se crea una gran campaña en contra de España. España en ese momento, por un tema relacionado con Israel, con lo cual no mantenía relaciones diplomáticas, quería seguir manteniendo la tradicional amistad hispano-árabe que se había creado en el periodo de Artajo, sufre esa relación negativa, y en la prensa marroquí, y luego alguna egipcia también, aparece realmente como colaborador de los sionistas. Y en un momento dado, si esto sucede en enero del 61, en 3 o 4 meses se paraliza la operación,
Luego se reúne un gabinete de crisis israelí, que el informe de ese gabinete es importante, donde estaba Ben Gurión, estaba entonces la ministra de Asuntos Exteriores Golda Meir, entonces estaba el propio director de los servicios secretos israelíes, que era Isaac Arel, estaba el propio Nahum Goldman, que era el presidente del Congreso Mundial Judío. Deciden continuar con la operación, pero los marroquíes no están muy por labor, porque se ha identificado y se ha creado. Aparecen grandes artículos, New York Times, Washington Post, o sea, la opinión pública internacional se da cuenta de la situación de los judíos en Marruecos. Y en ese momento eso sucedería, como digo, en enero es el naufragio del Piscis, la campaña de atosigamiento marroquí, e incluso en algunos artículos que aparecen en Marruecos se solicita, el Istiklal solicita al gobierno marroquí que, en contraposición de que España está aceptando a judíos que luego van a Israel, cosa que no era cierta porque no iban directamente a Israel, se pide al gobierno marroquí que sean expulsados todos los religiosos españoles que había todavía en Marruecos, cosa que no se realizó, por supuesto. Pertenecen a otro acuerdo infinitamente anterior, que efectivamente. No tiene nada que ver, y ya en noviembre del 60, pensemos que hay un dato importante, que Mohamed V ha fallecido en enero del 61, Hassan II sube al trono en febrero del 61, y en noviembre del 61 Hassan II hace un acuerdo secreto con Israel. Lo que se estaba haciendo clandestinamente entre el 61 y el 64 se hará de forma clandestina, pero de forma pública. Es decir, saldrán unos 160.000 judíos, en torno a $15 la cabeza, que se ingresaba en una cuenta secreta que tenía el rey Hassan en Suiza, y que el Congreso Mundial Judío pagaba muy gustosamente para poder, que les costaba menos que toda la infraestructura que se había montado entre el 56 y el 61. A partir de ese momento es cuando comienzan unas relaciones también subterráneas y clandestinas entre el propio el rey Hassan II, el Estado de Israel, entre los servicios secretos de Israel y el servicio secreto marroquí, Diblim y Ufrik, con la muerte de Ben Barka posteriormente en París. Esta sería, digamos, la primera operación. La siguiente operación vuelve a ser una petición del gobierno de Israel, en ese momento ya una situación muy distinta, que es en junio de 1967. Entre los años... Hay que decir que esta operación del 59-61, que se realizó vía Muñoz Grande, no creó relaciones entre los servicios. La relación entre los servicios secretos israelíes y lo que serían los servicios secretos españoles comenzarían a partir del 64-65 a través de las agregadurías militares que estaban entonces en París, y que luego efectivamente ya no será Isaac Arel sino Meir Amit, viene a España, luego el general Doloz va a Israel, se crea una relación de amistad bastante profunda entre los servicios secretos, que luego continuó durante muchos años, independientemente que no hubiera relaciones diplomáticas, no hubiera relaciones políticas, sí que había unas relaciones de inteligencia y de seguridad muy importantes. Y eso se emplea ya en el año 67. Efectivamente, el gobierno de Israel en el año 67, varios días antes, digamos 7 días antes que se produzca la Guerra de los 6 días, vía los enlaces que entonces se tienen, viendo que efectivamente Marruecos podía ser uno de los lugares donde podía haber conflicto, se solicita al gobierno español que vuelva a tener una actitud humanitaria y que se deje la frontera que se tiene entre Ceuta y Melilla con Marruecos con cierta liberalidad para que puedan entrar judíos. Y efectivamente, entre junio del 67 y noviembre del 67 podrán entrar entre 800 y 900 judíos de una forma clandestina también, que España acepta. Ellos llegan como apátridas, puesto que no se les concedió por parte del gobierno marroquí documento alguno de seguridad. Y será posterior, en el año 76, con un acuerdo también un poco clandestino, el entonces ministro Garrigues Cañabate, el ministro de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores Adelza y el ministro de Interior conceden una legalidad a esas personas que básicamente, al igual que gran parte de estos 25.000 judíos de Marruecos
que de los cuales en territorio de España solo quedaban 22.000, del Marruecos protectorado español había 22.000, de Tánger había 12.000, vinieron muy poquitos a España. Sí que llegaron, efectivamente, en esa operación del 56-61, sí que vienen algunos cientos, pero no viene la gran, digamos, diáspora de los judíos marroquíes llegan a partir del 59-60 hasta el 70, pero no en ese periodo. Básicamente, o van a Canadá, van a Francia o se van a Israel. Pero digamos, en cambio de estos 800, 900 que sí que entran por frontera española en junio del 67, entre junio del 67 y noviembre del 67, gran parte son de los que llegan a Madrid, Barcelona, los que llegan a Málaga, llegan a Alicante, llegan a Valencia. O sea, gran parte de las comunidades que no son Madrid y Barcelona y que no eran Ceuta y Melilla, que se crean a partir del 65 en España, las comunidades judías, eran procedencia marroquí y básicamente también procedían de este grupo que viene en el 67, que nuevamente una petición, en ese momento ya la relación entre los servicios era tan próxima que no tiene que intervenir el jefe del Estado, sino que efectivamente ya con la propia intervención de los jefes de los servicios ya se les autoriza y se les concede documentación cuando pasan por la frontera Ceuta y Melilla, y de aquí se les facilita la llegada a la península. Esa sería un poco la historia de esa colaboración, de cómo España no solamente facilita que en su territorio se instalen los judíos marroquíes, que al fin y al cabo son judíos sefardíes españoles, sino esa parte más oculta que era cómo en un momento dado, estamos hablando del 57, 58, donde realmente la tradicional amistad hispano-árabe que se había enquistado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, un poco junto con la relación con la América Latina, como dice Fernando Morán en su libro de una política exterior, eran políticas sustitutorias ante el rechazo europeo y occidental en la salida de embajadores después de la Segunda Guerra Mundial. España tiene que hacer esa pinza de crear un mundo artificial como realmente era el pilar árabe y el pilar latinoamericano. A pesar de ese pilar árabe, sí que tuvo clandestinamente esa ayuda con Israel, y sorprendentemente la persona que acepta, facilita y que agranda todo es el general Muñoz Grande. Y estoy para vuestras preguntas. Esta es una historia que a muchos de nosotros les toca porque lo hemos conocido, lo hemos vivido. La salida de los judíos de Marruecos en realidad se empieza desde el 48, en el 56 también. Ya era clandestina, pero entonces estaba todavía instalada en Marruecos, pero es a partir fundamentalmente del momento de la entrada en la Liga Árabe cuando esto se hace más duro. Para la población judía, además, se hizo muy duro con el cierre de las relaciones postales, que ya no se podía tener ni siquiera relaciones postales con la familia. No se podía tener cuentas en los bancos. En los bancos ni se podía tener ni siquiera una carta. Ni sellos de Israel. Ni sellos de Israel, ni un libro, aunque fuera de rezo, publicado en Israel. Era una cosa tremenda. Lo que sí, yo creo que además del tema de los agentes, en la aduana, sobre todo en la aduana de Ceuta y la aduana de Melilla, sí hubo durante todo este tiempo una cierta liberalidad. Quiero decir que tuvo que haber alguna instrucción que no sé muy bien. Las instrucciones que se daban a los que no eran militares, que podían ser civiles, policía, era hacer la vista gorda. Pero esa debió durar todo el tiempo. Y te lo digo porque en realidad, vamos a ver, salían de las aduanas árabes simplemente con un bakshish, vamos, es decir, ahí había un pago al aduanero, es decir, esto era muy claro. El agente, normalmente iban con un agente israelí, es decir, y el agente israelí, incluso los taxis, es decir, en los taxis de 5... En cada barco había un agente israelí. Pero en cada transporte también había. Pero, Jacobo, lo que sí, y eso le interesaba mucho a Hassan, a partir del 61 todo pasó por el Palacio Real, y cada uno se pagó y salió sin problemas, con barcos grandes, con aviones. No hubo problema, los pasajes los pagaba la Organización Sionista Mundial, o el Congreso Mundial Judío, ya se dejaba salir clandestinamente. Para la población local la salida era destinado
a Canadá. Es decir, había una cosa que era muy... En los documentos, la clave que aparecían... decían, por ejemplo, la gran comunidad judía de Fez, casi toda se marchó a Canadá, básicamente. Luego de Canadá se marcharon muchos a Israel. Entonces llegaban los agentes locales, que eran un israelí a partir del 61 con un marroquí, que decían: en Canadá se necesita trabajadores, si usted quiere ir a Canadá. Decían: sí, sí, nosotros queremos ir a Canadá. Decir sí, sí, queremos ir a Canadá, que significa sí, sí, yo quiero ir a Israel. Efectivamente, al día siguiente traían la documentación ya legitimada por la prefectura marroquí y ya se les recogían autobuses, salían al puerto de Casablanca o salían al aeropuerto y ya salían a, digamos, a Canadá. Canadá significaba Israel vía siempre Marsella-Nápoles. En Hassan, además del dinero, el impacto de la prensa norteamericana con el PC fue tremendo, ¿no? Es decir, porque fue el detonante mundial. Pero hay una cosa que no me cuadra, sí. Yo te felicito porque esto, sí, como le pasa a Jacob, me lo conozco un poco, ¿no? Entonces una cosa que no me cuadra es cómo ocurre que después del 61, cuando ya Hassan II pues deja que los judíos salgan de Marruecos, más o menos como estáis diciendo, porque en el año 68 esos 800 judíos tienen que solicitar ayuda porque se produce el 6-7 de junio, claro, se produce la guerra de los 6 días. De los 6 días. Aquí claramente la población judía marroquí, lo mismo por la población en España, ya era mayoritaria en el año 56 frente a la población judía más anterior. Pero sobre todo es a partir del año... y sigue creciendo a lo largo de todo este tiempo, es decir, entre el 56 y el 67 sigue creciendo. Pero en el 67 viene una oleada muy importante y en el 73 la última oleada, vamos, verdaderamente. Lo que pasa es que quedan muy poquitos y salen pocos. Pero en el 67 piense que efectivamente había una salida clandestina, había Marruecos. Ahí el gobierno español lo hace de forma pública en el 67, entre el 67 y el 70, España, no a través de la solicitud de los servicios secretos israelíes, sino a través de las organizaciones judías americanas, se logran sacar en torno a 1.500 judíos de Egipto, 60 de Siria, 50 de Sudán. Al final no se logra trasladar esa misma operación a Siria e Irak a través de la diplomacia española. Sí, sí. Entre el 67 y el 71 tenemos un muy buen embajador entonces en el Cairo, Sagaz, Manuel Sagaz, con buenas relaciones con Ángel Sagaz, con muy buenas relaciones con el ministro de Interior, con el propio Nasser. Nasser solo pone 2 condiciones: una, que no pueden ir directamente a Israel, por lo tanto el propio Sagaz en la primera operación 67-70, que básicamente salen en 2 barcos, el Beni Kassim y el Beni Carlo, que salen desde los puertos de Alejandría a la costa española, y de España iban nuevamente a Marsella y Nápoles. De allí pasaban 6 meses y no iban a Israel hasta pasados 6 meses. Y posteriormente la segunda condición es que una vez que estos judíos sacados, y que de los 1.500 judíos eran muy poquitos sefardíes españoles, la mayoría no eran sefardíes, no podían explicar a la opinión pública la situación de torturas que habían pasado en la cárcel. Directamente, con coches de nuestro consulado de Alejandría o de nuestra embajada del Cairo, se trasladaba a las 2 cárceles que había en el Cairo y la que había en Alejandría. El propio firmaba el pasaporte, la cónsul los trasladaba al barco y salían. Entre el 71 y 73, cuando ya un judío que llegó a Francia en el Express dio una gran entrevista y nuevamente, como pasó con el Pistis, se publicó en la prensa internacional, en la prensa americana, Washington Post, pero también el Express fue cuando se cadenó todo. Nasser para durante unos meses, se vuelve a pedir la solicitud por parte española, entonces ya existe dinero de las organizaciones judías, porque hasta entonces lo había pagado los españoles, los pasajes y todo, y entre el 71 y el 73 sale el resto. Pero lo que sucede efectivamente en el 67, primero España asume la representación en Egipto de Estados Unidos, igual que en el 73. Es decir, con la ruptura de relaciones Estados Unidos
Egipto, la RAU, que entonces era República Árabe Unida, pues entonces era Siria y Egipto, España asumía la representación diplomática de Estados Unidos allí. Y esa operación, que efectivamente es muy exitosa, que se permite, y que en el Ministerio de Exteriores, y hace poco hicimos una exposición y pudimos presentar todos los documentos con todos los listados, se intenta también que el propio Sagaz, en vez de ir de embajador a Estados Unidos, donde fallece por cáncer, pueda hacer la misma operación con Siria y con Irak. Al final no es posible por los inconvenientes que puso los gobiernos, pero la situación del mundo judío, que todavía permanece, de la población judía que todavía permanecía en los países árabes, que básicamente era Egipto, Siria e Irak, era muy complicada en el 67 y posteriormente en el 73. Pero en ese periodo en Egipto, 67-71, fue una actitud muy pública y muy valorosa por parte del gobierno español. Y ahí sí que fue del Ministerio de Exteriores español, primero por Castilla, que le toca 1 año y medio, y posteriormente de López Bravo. Yo creo que lo has explicado perfectamente, ha sido una operación larga, es decir, pero yo creo que la frontera terrestre, que por la que pasaron, sobre todo los del norte pasaban mucho por la frontera terrestre, claro. Es decir, sí, pero la salida... Porque la salida era... No, era terrestre, pero luego la salida de Ceuta y Melilla era mar, básicamente. Bueno, pero a nivel de operaciones, yo creo que hay justo que decirlo, efectivamente, en ese periodo, después de la actitud humanitaria que tuvieron diplomáticos españoles durante la Segunda Guerra Mundial, a título personal, individual, no a título del gobierno, entre lo que podría ser, efectivamente, entre el 56 y la actualidad, el gobierno español, ya sea durante la época del franquismo o luego de la democracia, tuvo una actitud humanitaria, primero en la época de Marruecos, 56-61, luego en la época de Egipto, Sudán y Siria, que fue 67-71, en el año 73 y 75, a través de los servicios secretos se vuelve a sacar grupos de judíos que el Mossad había sacado de Siria, que los había llevado a Beirut, y que el gobierno español aprueba que se les dé pasaporte españoles, que salgan de Beirut con pasaporte español. Esa misma operación se establece en el año 86, unos meses posteriores a la situación de relaciones diplomáticas, nuevamente se saca un grupo de judíos de Beirut con pasaportes españoles. Luego tenemos los 327 judíos de Bosnia, básicamente de Sarajevo, que llegan a España. Y la última, que no es muy conocida, que no es tanto una operación del gobierno español, sino del propio Felipe González, es una gestión que hace el propio Felipe González con Fidel Castro para sacar 80 judíos de Cuba, a través de la amistad que tenía el propio Felipe González con el presidente Fidel Castro, y a través ya del vicepresidente de la Internacional Socialista, que entonces era Felipe González. Es decir, la historia de la actitud humanitaria de salida de judíos ha sido una cosa permanente. Yo creo que además también esto, la actitud de Franco sobre el tema, era una actitud que le venía es una historia que como el pretérito de esta historia, ¿no? Franco tuvo que salir en el año, me parece que 24 o 25, de Seychelles, y sale, porque estamos hablando de plena guerra del Rif, es decir, y salieron las tropas españolas, porque iban a ser... y salieron junto con la comunidad judía. Y él recordaba todavía... Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo. Eso está escrito en Diario Una Bandera, que lo escribió Franco, o un negro. Pero él lo contó personalmente. Sí, y se lo contó, por ejemplo, cuando reciben a Jan Fassou Baruch, el presidente de la comunidad judía, que lo recibe en el 54, y luego se lo vuelve a decir a Max Massin y a Ventura, el presidente de la comunidad judía de Madrid, y al presidente de la comunidad judía de Barcelona en el 61, se lo vuelve a decir. Efectivamente, la relación que él tenía de ese mundo africano. Pero para Franco lo único que está claro es una serie de documentos donde él diferenciaba lo que era el Estado de Israel, por un lado... De los judíos de Marruecos. Del Estado de Israel y del mundo judío. Y del mundo judío diferenciaba los sefardíes de los que no eran sefardíes. Sí. Y ese documento, que es antes del establecimiento de relaciones con Israel, que es previamente... O sea, el establecimiento de relaciones, que eso es antes de que haya el famoso discurso de Abba Eban en el año 49, hay un documento de presidencia del gobierno, no de exteriores, en el año 48, determina muy claramente cómo los dirigentes del Estado de Israel
son comunistas o comunistoides. Sí, sí, sí. Porque básicamente procedían... Ya había habido la historia de... No, porque Ben Gurión y la mayor parte del Mapam y Mapam procedían de la Rusia soviética o de la Rusia zarista y procedían de Polonia, entonces eran de izquierdas. No, ya Ángel Sagaz todavía, estando en el ministerio antes de la embajada, hablando con esto decía, porque por Max Massin, etc., porque la comunidad judía no puede estar representada por estos extranjeros, tiene que estar representada por los judíos nacionales, los Salama, los Ben Arroch. Cuando la Comunidad de Madrid, que entonces se llamaba Comunidad Hebrea de Madrid, y no se le permitía que se le llamara Comunidad Israelita de Madrid, que era una cosa inaudita, puesto que la Comunidad Israelita de Barcelona había tenido aprobación de Consejo de Ministros y aprobación del Gobernador Civil de Barcelona para aprobar su estatuto en base a la terminología Comunidad Israelita de Madrid. Esa misma Comunidad Israelita Comunidad Israelita de Barcelona, esa misma terminología Comunidad Israelita de Madrid no era permitida porque para el Gobernador Civil de Madrid y el Ministerio de Exteriores y Palacio del Pardo, israelita tenía connotación de Israel, con lo cual se les aprobó como Comunidad Hebrea de Madrid, pero hasta el año 67 no se les reconoce como Comunidad Israelita de Madrid. Cosa que sucede en las dictaduras. En Marruecos, como tú sabes, en Marruecos, en Tánger, era comunidad israelita y no se utilizaba ni hebreo ni judío. Pero si además se les decía hebreos, eran los hebreos. Y en Tetuán era lo mismo, ¿no? Sí, pero era la comunidad israelita, pero esto se pertenecía, uno era de los hebreos, vamos a decir, los hebreos de Marruecos. Y en la aprobación, y en la aprobación, y como dice muy bien Jacobo, en el documento que envía la Dirección General de Seguridad al Ministerio de Exteriores, pues entonces, hasta que en el año 67 no hay ley de libertad religiosa, los asuntos religiosos para confesiones que no fueran católicas dependían de Exteriores, o por lo menos Exteriores tenía que dar su parecer. Entonces, en el documento que envía la Dirección General de Seguridad al Ministerio de Exteriores, dice ese comentario, porque había que presentar cada uno de los presidentes, vicepresidentes y miembros de la comunidad. Entonces decían que sería mejor que los dirigentes fueran nacionales completamente españoles y de origen sefardí. Como en ese periodo no solamente había sido... Franco tenía muy en cuenta cómo en su momento Israel no apoyó a Franco en Naciones Unidas. Por tanto, le tenía esa retranca contra los israelíes, no contra los judíos. Esa es la diferencia, yo creo que la visita. De todas formas, hay una historia, remontándonos un siglo antes, hay una historia que además refiere a los militares españoles y a los judíos de Tetuán, que fue que cuando los militares fueron recibidos en el año 60, 1860, como los salvadores, es decir, una de las cosas que no se sabe muy bien aquí, que algún día contaré, es en la costa española, fundamentalmente en Gibraltar, pero en la costa española, también en Algeciras, en Tarifa, etc., hubieron como 4.000 judíos de Tánger y de Marruecos en la guerra de 1859-60, que estuvieron aquí entre octubre del 59 y mayo del 60, hasta que ya se terminó la guerra, porque en principio se pensaba que España iba a atacar Tánger, más que España iba a coger Tetuán, es decir, se pensaba que el destino de la guerra aquella, la guerra de África que llamamos aquí, era... Pero uno de los problemas que aparece en la prensa liberal de la época, cuando ya estaban ahí, es el día cuando se firma la paz en el año 60 entre España y Marruecos, y se dicta que van a estar 2 años hasta que se cobre la cantidad de la multa que tenían que poner, ¿qué iba a ser de los judíos de Marruecos, de los judíos de Tetuán, que habían sido tan pro-españoles y entonces iban a sufrir las consecuencias? Claro, entonces estábamos todavía... No había habido la Constitución de 1869, estábamos en un país totalmente sin libertad religiosa. Y gran parte de la comunidad judía de Tetuán se va a Melilla, entre ellos la familia Salama. Y luego se va a Tánger. No, y luego se va a Tánger. Bueno, pero eso ya forma parte de la historia económica de la ciudad de Tetuán, que eso es para tomarlo aparte, vamos a decirlo ya. Pues yo creo que... ¿Qué saca, o sea,
parte emocional y qué parte práctica sacaba Franco, el régimen franquista, de toda esta operación? O sea, porque gratis no salía, o sea, había gente que... O sea, no se consta que el gobierno español pidiera nada al Estado de Israel para esa ayuda desinteresada. O sea, pero bien, al contrario, no había coima, en ese momento siempre hay una frase de un documento de Castilla que para justificar el establecimiento de no relaciones cuando había o embajadores como Arilza desde Argentina o posteriormente desde ese país pedían revisar la situación, Castilla decía: en nuestro camino a Washington no hay que pasar por Tel Aviv. Es decir, y aquí hay alguien que sabe muy bien de esto, hasta 1986, que se establecen relaciones diplomáticas con Israel, no me consta que hasta la visita de Ronald Reagan, que sería 85, no hubo una petición formal y expresa para que se hicieran establecimientos de relaciones con Israel. Por lo tanto, a pesar de lo que podíamos decir, una cosa serían las organizaciones judías norteamericanas, que sí tenían interés y efectivamente lo solicitaban, pero no me consta como historiador, en la documentación que haya visto, incluso yo creo que para el gobierno de Estados Unidos le interesó esa posición que mantenía España, sorprendentemente un dictador que al principio tenía otra serie de dictadores parecidos, como el rey Farouk de Egipto, el rey Faisal de Arabia Saudí, el rey Salmán también de Irak, pero luego posteriormente esos dictadores monarcas se transformaron en dictadores de régimen prosoviético, como Jafet el-Assad, el propio Gaber Nasser o Sadat, o el propio Gaddafi. Es decir, los propios líderes que habían establecido una relación íntima con el gobierno de Franco, las monarquías fueron traducidas también por líderes dictatoriales del otro signo político. Y yo creo que para Estados Unidos le interesaba también que España mantuviera esa relación. No me consta para nada que para Estados Unidos el no establecimiento de relaciones de Israel fuera un tema que le preocupase en exceso y que lo pidiera en exceso. Y no me consta que el gobierno español ni sacara nada ni pidiera nada. El tema emocional de Franco no aparece por ningún lado. Sí que consta efectivamente en las conversaciones que yo he estado con el número 2 del Mossad, que era un viejecito, 93 años, toledano en Tel Aviv, y cuando estuve con algunas personas aquí en Madrid que estuvieron en ese momento en la operación, el que tenía más era Muñoz Grande. Muñoz Grande, Franco Araujo y el capitán general de Madrid, que era Rodrigo, que tenía también relación de amistad con el propio Isaac Salama Benatar. Pero digamos, Franco se le pidió, igual que y lo concedió y aprobó. Franco ya se sabe que hablaba poco, decía sí, no, dejaba hacer, y mientras eso no existe, digamos. La ayuda judía inicialmente a Franco fue muy fuerte, no solamente acaba de citar a Salama, pero también estaba entrado, y están muchos más judíos de Tánger y judíos de... Pero la ayuda estuvo fundamentalmente en la banca, en parte de la banca, y en los suministradores del ejército, que muchos de ellos, de África, que muchos de ellos eran judíos. Eso es cierto, es decir, la banca Hassan, la banca pariente, familias concretas, Benamú, Salama. Es cierto que las mismas familias que estaban apoyando a Franco, por ejemplo, la familia Salama, un hermano del propio Salama Benatar, tuvo acusado de ser masón, tuvo que exiliarse y marcharse a Tánger, puesto que una cosa era su simpatía por el ejército, que no veían que fuera un ejército rebelde, que hubiera dado un golpe de Estado contra una democracia o con un régimen legítimamente constituido, sino que veían a los mismos militares que habían convivido con ellos en los años 20, y efectivamente lo que sí estaba más preocupado por las racias que hacían los falangistas en Ceuta, Melilla y Tetuán. Por un lado, que se cerraron varias sinagogas, les ponían multas, había un apoyo oficial y un apoyo oficioso, porque estaban obligados a hacer una serie de donaciones de oro, pero efectivamente eso cambia un poco, por ejemplo, hay un documento con las diatribas que hacía Queipo de Llano en Sevilla, con lo cual ellos van a ver al entonces enlace del general Franco con la comunidad judía, que luego fue ministro de Asuntos Exteriores español, fue Juan Bigder, que era el enlace, que parte del que recogía el dinero y que se suministraba, y le decía: oiga,
no podemos estar recibiendo estas amenazas. La comunidad judía de Sevilla ha sido cerrada, se le ha puesto una multa de 136.000 pesetas, entonces, pero sí que efectivamente los sublevados tuvieron una ayuda inicial por parte de la comunidad judía. Pero porque era el ejército, una ayuda económica. Era el ejército de Marruecos, era el ejército español de Marruecos, con los mismos que ellos habían con las combatido. amistades que tenían personales también. No, como tú has dicho, y los suministradores del ejército eran a los mismos que suministraban. Es decir, cuando estamos hablando de los suministradores del ejército... Por una cosa que habéis dicho al principio, la distinción que Franco hacía entre sefardíes y el resto. Y yo creo que además, sí, es verdad eso, pero además yo creo que le interesó, o a alguien de los estrategas del régimen, le interesó que la amistad, ¿cómo era? La amistad tradicional hispano-árabe se viera compensada, porque ya en el año 59 se hizo aquí en Madrid la exposición bibliográfica sefardí mundial, en el año 64 hubo aquí el Congreso de Estudios Sefardíes mundial, en tal, es decir, que... el Instituto Ariamontano. Bueno, el Instituto Ariamontano es anterior, es el año 42. No, pero eso es la balanza que hacía el régimen de Franco en el sentido de que luego en democracia también algunas actitudes, algún gobierno se ha hecho, es decir, dado que no podemos ser amigos de Israel, acerquémonos al mundo judío y sobre todo al mundo sefardí para ganarnos cierto posicionamiento favorable del mundo judío internacional. E incluso cuando hay una relación especial con el mundo árabe, intentan compensarlo con el mundo judío. Esto es eso así, pero también es eso que, por ejemplo, que más fomentó eso, porque efectivamente quien está detrás de la exposición del 61, de 59, es del Ministerio de Exteriores israelí, como están, es el plan sefardí. Dice, ellos saben que para el gobierno español y sobre todo para el Pardo, el elemento sensible es los sefardí. Entonces, envían varios mensajeros antes que llegara Samuel Abbas. Y hay varios Jonathan Prato, efectivamente, que se utiliza la vía sefardí, pero para exteriores la vía sefardí no era la vía diplomática para obtención de relaciones. El Instituto Ariamontano no fue creado para el fin de relación con el mundo judío, antes fue como un... Pero fue como un museo de entomología. No, fue durante la guerra. No está nada claro porque los papeles del Ariamontano se quemaron. En el Instituto de Estudios Políticos se quemaron de forma accidental. Pero es 1942. 41. Se hace en plena guerra mundial. En plena guerra mundial. Pero perdón. Se estaban creando también otros sitios. Eso era un museo de entomología, era analizar, era reunir a los hebraístas españoles alrededor del tema. No tenía nada que ver con los judíos vivos, ¿sabes lo que quiero decir? No tenía nada que ver con los judíos vivos, tenía que ver con los judíos muertos. No estaría de acuerdo, Jacobo, y mira que tengo por ti una... No, pero en el año 41... Ariamontano, el Instituto Ariamontano... Evolucionó entre el 41 y el 56 evolucionó enormemente. No existe ningún documento que pueda existir ni en exteriores ni en presidencia del gobierno, que entonces dependía del Instituto de Estudios Políticos, que tuviera una connotación política del Instituto Ariamontano. Es decir, no digo política, digo judía. Sí, judía, sí, claro, como dice, sí. Pero está el profesor Vallicrosa, y se estudian las antiguas sinagogas, etc. Pero eso no tiene que ver con las antiguas sinagogas, las antiguas juderías, la revista Sefarad. Pero eso es histórico. Eso. No, quiero decir, no es la exposición bibliográfica sefardí mundial. Que hay una delegación israelí, no es que se reúne aquí a los sefardíes del mundo. Esto fue distinto. En el año 59 cambió. ¿Qué estaba cambiando en el año 59? Yo creo que tienes tu razón. Es decir, probablemente fuera promovido por Israel al darse cuenta de que en la versión sefardí se llama el plan sefardí. Se dio una llamada plan sefardí para acercarse. Y ante la avalancha israelí con el plan sefardí, exteriores se cierra a Canadá. Sí. Se veía muy claramente. Pero se hizo la exposición bibliográfica, que tuvo mucho éxito en aquel momento, en el año 59. Y lo que antes hablaba de Estados Unidos, lo que sí se hizo, ahora que me acuerdo, el tema de relaciones con... en el periodo 54-55, cuando había más dificultades, porque había una mera tolerancia para la comunidad judía en España,
una vez establecido el acuerdo bilateral Estados Unidos-España y la llegada de los militares israelíes, efectivamente una fiesta de Rosh Hashanah o Yom Kippur en Madrid, Martín Artajo. Pero los militares israelíes. No, americanos. Es que mientras un Rosh Hashanah, una fiesta de Rosh Hashanah, se celebraba en la sinagoga de General Cisneros y había 70 personas 100, a partir del 54 habían 300 personas, la mayor parte eran militares y tenían que conceder la autorización, la parte gubernativa española. Uno de ellos en el año Martín Artajo, el año 56 o no sé, 57. Y en el 55 y 56 se les permite, básicamente por presiones de senadores norteamericanos. En el mundo judío sí que el mundo judío americano o el mundo político americano facilita la libertad religiosa del mundo judío en Madrid, pero no así... No solamente religiosa de los judíos, sino de los, sí, de los protestantes. Sí, religiosa. Siempre vienen pero no así Estados Unidos no tuvo mucho interés por el tema israelí y español. Los senadores americanos siempre han sido los valedores de la... Bueno, me impresiona como siempre la riqueza, la profundidad, el detalle de tu investigación y de todo lo que nos has contado. Y yo debo de decir que en su mayor parte desconocía por completo y me ha servido de mucho y te lo agradezco mucho. Me interesaría un poco más, no sé si eso lo has podido seguir, pero en fin, el seguimiento de esa comunidad, en la diáspora, en otros lugares, pero sobre todo concretamente en Israel, porque ha habido personalidades de judíos provenientes de Marruecos que han llegado a posiciones muy relevantes en Israel. Estoy pensando en Shlomo Ben-Ami, claramente, ¿no? Pero también ahora en Gabay, el nuevo jefe del Partido Laborista, que es también proveniente de Marruecos. Podría, no sé, cualquiera de los dos hablar un poquito de esa realidad humana, de esa comunidad. A nivel demográfico eso es importante. Hasta que no llega la gran avalancha de la emigración de los judíos soviéticos, a partir de la caída del muro de Berlín, el origen de la primera población en Israel era la marroquí. Es decir, en el año 79, de los 3.500.000 judíos que podía haber en Israel, 451.600 eran judíos provenientes de Marruecos. Primera generación, segunda generación ya en el 79. Poblaciones como son... Luego tenemos que configurar, que fue uno de los temas más debatidos en los años 60-61, lo que se llamó los Pantera Negras. Los Pantera Negras no solamente eran los que solicitaban en Estados Unidos la libertad de religión, de raza, sino en Israel gran parte de los que venían de los países árabes, pero básicamente Marruecos, Argelia, Túnez también, tuvieron que, primero, no sabía muchos hebreo, la gran parte no se sabía hebreo, fueron, al no tener pocos familiares, iban a campamentos, pasaban por la Sulpan para estudiar el hebreo y durante 7, 8, 9 meses vivían en campamentos que estuvieron alojados en la parte del Negev, en la parte de Beersheba, Dimona, y efectivamente en esa política israelí que también estaba dirigido por los askenazis del Mapan y Mapai, hubo la contrastación de sefardíes y askenazín, y que se llevaba también a cierta posible discriminación en escuelas, colegios, servicios públicos. En las poblaciones de los sefardín pues había menos agua corriente, menos electricidad, menos estafetas de correos. Esa población, por ejemplo, se situó más en el Negev. Básicamente los que procedían no tenían un aire tan intelectual como los que procedían del área ucraniana, rusa, alemana, austriaco. Eran más bien comerciantes, eran curtidores, exacto, y por lo tanto sus segundas generaciones sí, ya los que llegaban entre el 49 y luego posteriormente en ese periodo 57-61, entonces ya en el año 79 efectivamente ya existe una cierta segunda generación que reclamaban una actitud más positiva hacia ese sector que había sido un poco realmente marginado en el mundo israelí. Lugares, por ejemplo, casi el 90%, el 80% diría yo ahora, de la población de Ashdod son de judíos marroquíes. En el sur. En la costa al sur. Los colocan en el sur.
Y luego la parte del Negev también, donde había menos. Efectivamente, como has dicho tú, David Levy o el propio Shlomo Ben-Ami, Gabay, han tenido situaciones en los años... que fue ministro de Defensa... Amir Pérez. Es decir, situaciones que han llegado a los años 70. En los años 40, 50, 60, los judíos marroquíes en Israel estuvieron, digamos, bastante postergados. Hay que pensar una cosa, también. La población judía de Marruecos, había dos tipos de población. Bueno, había tres. Uno, los del norte, que éramos como, le llamábamos a los demás forasteros y no queríamos saber nada de ellos. Sí, esto es la verdad. Otro, la costa, que había sido más occidentalizada. Y otra, la costa atlántica. Y otra, la población del sur, pero que era una gran población. Hay que decir que en Israel fue la mayor parte de lo que fue del sur y una parte de la población de la costa atlántica. No, había Marrakech, Agadir, de Casablanca, de Fez hacia abajo. Eso, y de Fez hacia abajo. Y entonces, en esta población, casi toda la población rural de Marruecos, que era grande entonces, se fue a Israel. Mientras que la población de la costa se repartió entre Israel, Canadá, Francia, Venezuela, etc. Marsella, y eso hizo que el tipo de población marroquí que llegara a Israel fuera más atrasado que lo que correspondía a su propia posición en Marruecos, con mucha diferencia. Y luego, por otro lado, hubo ese tratamiento de los askenazíes sobre los dirigentes, que ha sido mortal para el Abodá, para el Partido Laborista, porque se le acusaba, y se ha acusado, y eso lo aprovechó Begin, desde la derecha, para recuperar a la población de origen marroquí en un... Pero Sharon menos, pero Begin fue el primero que lo hizo y con mucho éxito. Y claro, porque lo lógico es que esta población, que era más fuera del Partido Laborista, pero como el Partido Laborista representaba a una élite intelectual, etcétera, pues esto lo mismo. Sí, se miran las estadísticas... Pero sí que es verdad que finalmente, con el paso del tiempo, la población de origen marroquí sí ocupa una posición, y ocupa una posición razonable dentro del contexto marroquí. Sí, se ven las estadísticas del año 60, 61, 62, 64 de los judíos que salen en la operación Yakin, esos 270.000, se ve claramente que los más pudientes, tanto intelectualmente como económicamente, se van en primer lugar a Francia, segunda posición Canadá, Toronto. Toronto es el 80% es poblado, es tangerino. Entonces es Francia, es Canadá, es Israel posteriormente. Pero los dos primeros son básicamente Francia y Canadá. Y el norte, los del norte se reparte. Venezuela sí, pero van España y después. De Canadá a Venezuela, de Francia a Venezuela. Hay que separar las tres zonas que yo he dicho. Del norte se van fundamentalmente a Canadá, van los tangerinos, van fundamentalmente, es decir, y los restos del norte va a España, con muchos tangerinos que también vienen aquí, a Venezuela, que fue el gran centro, porque algunos a Brasil y algunos a Buenos Aires muy poquito. Y algunos a Israel. Pero la población que va a Israel, incluso de los del norte, es la menos pudiente, excepto ya posteriormente. Mano de obra, básicamente. Mano de obra, trabajan en el sistema hidráulico. Mientras que los comerciantes, industriales, etcétera, no van. Luego, posteriormente, parte de la burguesía sí va al país, porque por muchas razones, pero inicialmente esta es la parte. Entonces, claro, lo que encuentran los dirigentes israelíes cuando viene esta población es una población a la que encuentran que no está preparada, vamos a decir Una cosa, ahora que se habla mucho del relato, de lo que es el relato, ¿no? O sea, el relato de los judíos en los países árabes, Israel nunca lo supo tener ese relato de cara a el tema palestino, porque al fin y al cabo es una diáspora. Casi 1 millón de personas salen de los países árabes y esos son como no existen, o sea, como ni son refugiados ni nadie los ayuda, o
O sea, que cada uno se gana la vida como puede y sale... No, bueno, sale... Yo creo que siempre ha estado ahí, ese millón de judíos, efectivamente, de Siria, Irak, Yemen, poquitos de Irán... Siempre ha estado la agencia judía, y siempre ha existido, lo único que no había, digamos, utilización como contrapartida. En el proceso de paz de Oslo, de Washington y de Taba, cuando por parte palestina se habla de la ley de retorno, entonces aparece ya en los gobiernos Sharon y Bibi Netanyahu, incluso se ha creado, y creo que es el 2 de diciembre de cada año, es cuando se establece el Día de los Judíos en el mundo árabe. Y sí se ha establecido ese equivalente, es decir, si usted me está reclamando la llegada de en torno a 1,5 millones de palestinos que pueden estar en el exterior, que podrían utilizar la ley de retorno no solamente a nivel demográfico, sino petición de las propiedades que podían tener en Haifa o que podían tener en Jaffa, en la parte judía del Israel que concede Naciones Unidas en el 49, nosotros podríamos pedir las propiedades que tenían los judíos en el mundo árabe que tuvieron que abandonar cuando marcharon clandestinamente y forzosamente. Efectivamente, yo creo que siempre lo han tenido ahí el Estado de Israel, pero nunca se ha utilizado como moneda de cambio hasta que por la otra parte no se utilizó. Pero eso, efectivamente, en la época de Ben Gurión no se utilizó, la época, o sea, desde el 48 hasta el 77 que viene Ben Gurión no se utiliza, con el establecimiento de paz primero con Egipto y posteriormente con el resto de países no se utiliza ya en el periodo un poco para desgastar también el proceso de paz de Oslo y de Washington, que es el tema Bibi Netanyahu y Sharon, o sea, los gobiernos de Sharon que es Kadima y Bibi Netanyahu, que es Likud. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, pero desde la ignorancia, ¿vale? Sí. Sí, esta emigración entre Marruecos, los judíos de Marruecos y Israel, se hizo realmente porque la población judía vivía en peligro en Marruecos, o si hubo una incitación por parte del gobierno de Israel porque tenía necesidad de mano de obra. No. A ver, eso me imagino que has estado expurgando en internet y es verdad que hace como un mes apareció un reportaje en la segunda cadena de la televisión israelí donde aparecían muchos datos nuevos. Eso ha sido utilizado por algunos periódicos y cadenas árabes en las cuales se ha utilizado algunas bombas que explotaron en Casablanca y que también explotaron, por ejemplo, en Constantina, Argelia, y se han podido crear que esas bombas podían ser producto de las propias agencias del Mossad para crear un estado de violencia, y ese estado de violencia que fomentara la salida. Eso sucedió. No se había demostrado ni se ha demostrado que fueran de... Lo que sí es cierto es que a partir de octubre del 57, con la prohibición de la inmigración, la prohibición de establecimiento de relaciones postales, los comercios, la prohibición de emigrar, el tema de tener cuentas corrientes en bancos, es decir, la situación, incluso ya te he dicho, los documentos algún documento que sí que estaba en exteriores de los militares españoles, sí que se ve que la situación del mundo judío a partir del año 58-59 es bastante crítica en Marruecos, y efectivamente fomentan la salida. Que ante esa situación también hay que decir que muchos judíos permanecieron, muchos judíos españoles que están viviendo en España no vinieron a partir, esos mismos 900 que tuvieron que salir luego clandestinamente en el 67, pues vivieron con cierta tranquilidad entre el 61 y el 67 y no quisieron marcharse en la operación ya legítima de Israel con el rey Hassan, e incluso hasta el 73, es decir, judíos marroquíes deben llegar, tú corrígeme aquí, 73 llegan judíos marroquíes, y que no deben tener una sensación de cierta opresión entre el 61 y el 73, pero sí que es cierto que en ese periodo donde Marruecos pasa un poco de Mohamed V a Hassan II, la entrada en la Liga Árabe, la presión panarabista de Gamal Nasser, no olvidemos también, aunque fue un poco un gesto que llegó el último día, en la guerra del 73, enviar una brigada al Marruecos de forma un poco honorífica en la guerra de Yom Kippur. Pero digamos que se está escuchando esa versión por parte de alguna prensa árabe en base a un reportaje de la televisión israelí que se había hablado de esas bombas que habían explotado en Casablanca y en Constantina, Argelia,
pero no me consta que sea así. En primer lugar hay que pensar una cosa. Primero, la población judía marroquí tenía y tiene todavía la memoria de la Dimma, que la Dimma era el sistema con el que los no creyentes vivían en el Islam, que era un sistema discriminatorio, ampliamente discriminatorio, con 6 casos de muerte y 6 casos de penalización. Y esto ha perdurado hasta los protectorados. De ahí que los judíos de Marruecos siempre fueran favorables a los colonialistas. Hay que decirlo claramente, vamos a decir, porque era una población discriminada. Cuando viene la independencia, ocurren varios fenómenos, es decir, el cierre con Israel, el tema de no poder tener libros publicados en Israel ni recibirlo. Y hay un partido muy nacionalista, que es el Istiklal, que presiona mucho al gobierno marroquí. Incluso la conversión, que ese es el tema que peor llevan siempre que peor siempre han llevado los judíos, la conversión al Islam de niñas hebreas. Y esto genera es decir, estamos volviendo a la Dimma. Hay que pensar que en la historia de Marruecos la heroína son las Sadiqa, que es una mujer que muere ajusticiada pero en el año 1834 por no querer convertirse al Islam. Entonces hay que entender un poco lo que representa eso. Entonces la población judía tenía miedo de esto. No se dieron esas circunstancias de violencia ni de tal, pero sí la violencia de que no te daban pasaporte, te lo daban mucho más difícilmente que a los demás, es decir, que sí había una violencia social, y esto es independiente. Independientemente, a Israel le interesaba, yo no creo que fuera como mano de obra, le interesaba tener más población judía, esto sí es cierto, pero no por mano de obra, es decir, es lo mismo que los falasha. Es decir, el fundamento de Israel era reunir a los judíos del mundo. Es decir, entre el 67 y el 70 todavía permanecieron 25.000 judíos en Marruecos. Se iban poquito a poco. A partir del 67 ya se van poco a poco, y a partir del 70 mucho más, 73. Pero digamos, si hubiera sido un estado hubiera sido fomentado mayor. Mucho. No, por eso digo. Y además al propio rey Hassan le interesaba, como luego, tenía precio cabeza, pues entonces... se fueron mucho, porque yo estaba viviendo en Málaga y he conocido gente que compraba antigüedades, eso que la gente más vendía. Pero el 73 y el 67 pasa una cosa. Cuando hay guerra o hay un estallido en que incluso los gobernadores le decían a los judíos que todavía vivían ahí que por favor no salieran a la calle para mantener la paz, porque podía ocurrir violencia. Los marroquíes tuvieron mucho cuidado a partir del 61 y sobre todo con Hassan II en que no apareciera un sentimiento de odio hacia los judíos o de... A partir del séptimo, o sea, los 6 primeros meses de Hassan es un Hassan II muy cercano a Nasser, y a partir de noviembre ya tiene un interés personal y cambia totalmente. Pero voy a decir una cosa. El del 61, el ministro luego no vuelve a haber un consejero, o sea, si te refieres a Zulay y compañía, fue mucho más tardío, fue en los años 70 y 80. Pero es un consejero, ¿no? Exacto, pero el ministro solo se dio en la primera etapa con Mohamed V en el año 56, y miembros del Consejo Consultivo también del monarca. Pero duró del 56 a mediados del 57 nada más. Aquí tenemos a una de las tertulianas que no ha venido hoy. Su marido era hijo del doctor Benzaquén. Sí, lo conozco bien y conocía muy bien al doctor Benzaquén. Sí, al doctor Benzaquén. Pero esta es la historia, es decir, que no es una historia de violencia en el sentido de la violencia física, pero sí es una historia de presión, una presión clara. Es decir, y luego, independientemente de esto, tenía, claro, la población más desfavorecida podía salir porque no tenía casi nada. La población que tenía comercios y además, sobre todo, los judíos se habían desarrollado mucho en las ciudades, es decir, gran parte de la propiedad urbana eran de los judíos, es decir... Y más en la zona norte, la protectora española era mucho más rural, hay mucho más urbana que en la zona sur francesa, que era más rural. Pero, claro, es decir, entonces tenían propiedades, todo se malvendía, pero malvenderlo también tiene su tiempo, su timing, ¿no? Es decir que... Bueno, yo creo que hay que felicitar a